Bueno, vamos empezando con nuestro segundo ejercicio. Nuevamente seguimos trabajando con el gráfico circular. Habíamos mencionado por ahí la razón por la cual se le tiene otros nombres, como el gráfico de pastel, el gráfico de tarta, el gráfico de 360 grados. En fin, son sinónimos que se utilizan, aunque aquí en México en general hablamos del término gráfico circular y gráfico de pastel nada más. Y que es importante porque más adelante lo van a ver ustedes dentro de su carrera, no importa cuál estudien, dentro de los temas como estadística. ¿Ok? Entonces empezamos. Vamos a trabajar en nuestro caso con un ejercicio que aparece en su libro, el ejercicio 2 de la página 148. Ahí aparece una tabla en la cual se hace mención de las fuentes de la cual nosotros obtenemos el agua para que el cuerpo humano funcione adecuadamente. Y habla en términos de ingesta diaria de litros de agua por persona. Obviamente, pues es un estimado, digamos, un promedio de una persona normal, una persona promedio aquí en el mundo. Pero sabemos que hay muchos parámetros distintos para determinar esta ingesta, desde que pues, un niño tiene una ingesta, un adulto una ingesta diferente, una persona delgadita, una persona gorda, una persona alta, una persona baja, sí, varía, pero estamos hablando de una proporción de una persona promedio, cuánta ingesta de agua necesita a diario. Entonces ahí tenemos nuestra tabla donde habla de dónde obtenemos el agua para poder sobrevivir. La bebida, de las bebidas, un litro y más o menos un cuarto de agua. El sector salud, o incluso nuestros papás, nuestras mamás hablan en términos prácticos, 2 litros de agua, 4 vasos de agua, en fin. Por eso se utilizan esos valores, esos términos desde el punto de vista práctico para nosotros el consumo diario. Estamos hablando de los alimentos, 0.89, más o menos un poquito más de 3/4 de litro de agua diaria proviene de los alimentos, como cuáles, frutas, verduras, y de las células una pequeña cantidad, un poquito más de 1/4 de litro de agua que obtenemos de las células debido a cuestiones de trabajo con la química interna de cada célula. Entonces nosotros tenemos estos datos, en base a estos datos vamos a llenar el resto de la tabla. Lo primero que vamos a hacer es tomar estos datos y empezar a calcular nuestro total. ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros calculamos o trabajamos con porcentajes, lo primero que necesitamos calcular es la suma de todos estos para obtener la proporción que tiene cada cantidad con respecto al total. Entonces vamos sumando estas cantidades. 1.24 más 0.89 más 0.265. Sumamos y nos da 2.395. Hacemos nuestra suma y lo colocamos aquí. 2.395, aquí está. Ahora lo que sigue, nuestra tabla de las decimales, en la cual vamos a determinar la proporción que guarda cada una de estas cantidades, el 1.24, que tanta proporción representa de 2.395, 0.89, que tanta proporción es de 2.395, y 0.265, que tanta proporción es de 2.395. Cada una, ¿qué proporción guarda con respecto al total? Entonces tenemos nuestras cantidades y nos disponemos a llenar esta tabla. Entonces, como nos menciona aquí, procedemos a llenar nuestra tabla y entonces lo que hacemos es dividir 1.24 entre 2.395. Cada cantidad entre el total. 1.24 entre 2.395 nos da 0.5177. Aquí estoy trabajando a 4 decimales. Alguien me va a preguntar a lo mejor, ¿por qué tantas decimales? Bueno, porque lo vamos a convertir a porcentaje. ¿Sí? Ahorita que lo vayamos a convertir a porcentaje, se van a dar cuenta que nos va a quedar un número entero y 2 decimales. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Generalmente trabajamos a una, vamos a dar una precisión de 2 decimales para hacerlo más preciso. ¿Sí? Entonces, ahorita que lo vayamos a agregar, se van a dar cuenta de eso. Nos va a quedar un entero y sus 2 decimales correspondientes. Entonces, por lo pronto, colocamos esta cantidad aquí, 0.5177. Nos vamos con el caso de los alimentos, 0.89
entre 2.395 y nos da 0.3716. Ahí está el total. Y por último, 0.265 entre 2.395 y nos da 0.1106. Ya tenemos nuestra tabla de decimales completa. Lo que sigue, pues obviamente, es convertir a porcentaje. Habíamos dicho que cuando convertimos a porcentaje, es decir, convertir este número a base 100, es multiplicarlo por 100. Importante ese detalle. Nosotros vamos a convertir este número a base 100. Multiplicamos por 100. Entonces, llenamos nuestra tabla. Cada uno de estos valores por 100. Ahora, acuérdense que cuando nosotros, ya lo hemos mencionado, cuando multiplicamos por números, como este caso, el 51,77%, es lo mismo que simplemente mover este punto, la cantidad de lugares correspondiente a los ceros que yo tengo en el número. Por ejemplo, aquí en el 100 tengo dos ceros, muevo el punto, 2 lugares. De ahí que al multiplicar me queda 51.77. Lo mismo voy a hacer aquí, al multiplicar 0.3716 por 100, voy a mover entonces mi punto 2 lugares y me va a quedar 37.16. Lo colocamos. Seguimos, multiplicamos el 0.1106 por 100, movemos nuestro punto 2 lugares y nos queda 11.06 y lo colocamos. Ahora, ahorita nosotros hablábamos del término convertir a base 100. Cuando nosotros hablamos de porcentaje, es multiplicar por 100, porque estamos convirtiendo un número a base 100. Ahorita que vayamos a convertir a ángulos, acuérdense que una rueda o un círculo, su ángulo total es de 360 grados. Es decir, este número hay que expresarlo ya no en base 100, sino en base 360. Entonces yo voy a multiplicar, hacer esto mismo, pero en lugar de por 100, por 360. Entonces, aquí tenemos nuestro dato, ¿sí? Hay que multiplicar nuestro valor por 360 para obtener el ángulo correspondiente a este número decimal. Yo multiplico 0.5177 por 360. Y me da 186.37. Ahora, a veces a la hora que estamos haciendo nuestras operaciones es importante tener más o menos un estimado de si vamos bien, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si vemos, por ejemplo, este número 0.5, diríamos que es el equivalente al 1/2, es decir, la mitad. La mitad de 360 es aproximadamente, bueno, son 180 grados. Entonces, un poquito más, ¿ok? 186.37. Parece que vamos bien. Colocamos nuestro valor aquí. Seguimos. Multiplicamos 0.3716 por 360. Hemos dicho, por cuestión de práctica, que si, por ejemplo, aquí tenemos un número 5177 y nos da 186, este valor de 0.37 tiene que dar un valor más pequeño, puesto que este número es más pequeño que el de arriba. Multiplicamos, nos da 133.77. Importante por el hecho de que de repente hacemos muchas operaciones y darnos una idea de si vamos bien o si nuestro resultado no coincide o no es lógico de acuerdo a lo que vemos. Luego aquí tenemos este valor de 0.1106, que diríamos más o menos sería aquí la cuarta parte del de arriba. Digamos, lo redondearíamos a 10 y este a 40, sería más o menos la cuarta parte de este. Entonces multiplicamos por 360 y nos da aproximadamente 40 grados. Entonces, parece que vamos bien en nuestros datos, 39.81. Ya tenemos nuestros datos, el ángulo central y el origen, que son los datos que necesitamos para el trazo de nuestro gráfico de pastel. Acuérdense que cuando nosotros, ya lo vimos en el ejercicio anterior, vamos a trazar un gráfico de pastel,
Los únicos datos que vamos a utilizar son los datos de origen para poder poner los rótulos de leyenda en nuestro gráfico y el ángulo central, que es el ángulo que vamos a trazar con nuestro transportador en la circunferencia. Ahí están los dos datos que necesitamos. Entonces, utilizamos exclusivamente estos datos para trazar nuestro gráfico. Trazamos con nuestro compás el círculo que vamos a utilizar como base. Colocamos nuestro transportador, obviamente que coincida al centro, ¿sí? Al centro de nuestro círculo. Nuestro eje o nuestra referencia del transportador tiene que coincidir con el centro del círculo. Ustedes ahí no van a batallar nada, puesto que a la hora que lo tracen con el compás, se queda la marquita del compás, ahí colocamos nuestro centro. Algunos de ustedes tienen la ventaja de que su transportador tiene el circulito, el agujerito, pues ahí lo hacen coincidir. Entonces ya tenemos nuestro transportador, seguimos el mismo orden, que no es así como ley, pero seguimos el mismo orden. Trazar siempre de derecha hacia la izquierda. Entonces nosotros colocamos aquí nuestra línea base, ¿sí? Y vamos a trazar. Ahora, necesitamos un ángulo de 186 grados, ¿sí? 186.37, digamos, siendo más precisos. Pero lo vamos a redondear. 0.37, redondearlo, nos queda 186. 0.37 se bajaría. Seguimos el mismo criterio de que el 0.5 sube, de menos de 0.5 baja. Entonces, hablaríamos de 186 grados. Entonces, es un poquito más. Volteamos nuestro transportador. Agregamos hasta aquí sería toda la vuelta, bueno, media vuelta, 180. Y agregaríamos 6 grados más. Y hasta aquí quedaría nuestro ángulo. Entonces nosotros hablaríamos de una sección bastante grande. Toda esta de aquí para nuestro primer dato de las bebidas. Colocamos nuestra sección. Esa sería la sección en proporción de lo que vendría a ser la ingesta necesaria de acuerdo a bebidas de ingesta de agua. Lo que seguiría, pues, es partir de ahí, nuevamente como lo hicimos en el ejercicio anterior, colocamos nuestro transportador donde termina el ángulo que acabamos de trazar. Entonces ya tenemos nuestra sección. Colocamos nuestro transportador donde termina nuestro primer ángulo. Acuérdense que nuevamente hacemos coincidir aquí el centro con el centro de nuestra circunferencia y nuestra línea donde terminó nuestro primer ángulo. Colocamos nuestra línea base y trazamos nuestro segundo ángulo, 133.77. Ahora hablamos de 0.77 más de 0.5, entonces a la hora de nosotros redondearlo, lo redondeamos hacia arriba, hasta 134. Entonces, partiendo nuevamente del 0, seguimos, en este caso la escala de abajo, como lo hicimos en el ejercicio anterior, 130 y 4 líneas de arriba, ¿sí? 134. Entonces hablaríamos de esta sección de aquí, sería nuestra segunda zona. Colocamos nuestra segunda zona de los alimentos. Igual que en el caso anterior, si esto lo hicimos correctamente, ¿qué va a pasar? Pues que el ángulo que nos va a sobrar debe de ser de alrededor de 39.81, es decir, redondeando, alrededor de 40 grados, ¿sí? Y si vemos, empezando del lado contrario, nos coincidiría más o menos con el 40, ¿sí? 40 grados, que sería el ángulo restante para tener nuestra figura a 360. Ya tenemos todas nuestras zonas marcadas. Lo que seguiría sería nada más es colocar los rótulos, es decir, que representa esta sección, que representa esta otra y que representa esta otra. Las bebidas, esta sección,
segunda sección, la sección de alimentos, y la sección en rojo, aquellos producidos por la célula. Entonces, esto sería nuestro gráfico ya terminado. Sería todo por el día de hoy. Ya a partir de esto, ya pueden hacer ustedes su segundo ejercicio. ¿Sí? Entonces, nosotros anteriormente habíamos puesto un ejercicio digamos, más laborioso, pero más simple a la hora de trazar nuestros ángulos. Este es más fácil más rápido de hacer, pero a lo mejor un poquito más difícil de entender. Entonces, con esto terminaríamos. Ya tenemos terminado entonces nuestro tema del gráfico circular. Con esto daríamos por terminado el tema y les encargo las dos tareas entonces correspondientes a este tema. Los dos problemas que son para esta semana. Por lo pronto sería todo. Les recuerdo, trabajos que tengan atrasados me los pueden agregar en la siguiente entrega. Y si no hay ningún tipo de penalización ni nada por el estilo, por favor, si no vieron el tema anterior, primero vean el anterior para poder ampliarlo en ¿sí? Porque muchos de repente decimos, no, pues directamente me voy al problema más complicado, digamos. No, no, no. En matemáticas tenemos que ir despacito. Es más fácil y luego un poquito más difícil. Por eso los agregamos en este orden. Primero un problema que a lo mejor es un poquito más laborioso, pero más sencillo, y luego uno que no sea tan laborioso, pero más difícil. ¿Ok? Entonces, por lo pronto sería todo. A trabajar. Tenemos mucho trabajo que hacer. Les encargo bastante sus tareas. No se me atrasen, no dejen que las tareas se les amontonen. ¿Ok? Un gusto verlos, muchachos. Nuevamente, nos vemos en la siguiente clase.